Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Tonón. Vamos a dar el tema cómo recuperar las baterías de las netbooks del gobierno, en este caso el modelo Noblex SF208A. Vamos al primer paso, ¿sí? Desmontamos la cubierta, sacamos la tapa inferior, ¿sí? Desarmamos y nos vamos a encontrar con la batería, ¿sí? La batería, lo que tenemos que hacer, segundo, extraigo la batería, saco con cuidado, ¿sí? Dentro de la batería, saco la recubierta y fíjense en esta imagen tengo que sacar la recubierta para medir la tensión de la batería, ¿sí? Ahora fíjense, en el paso 4 vamos a medir con el tester la tensión de BCC de 0,6. Fíjense, de 0,6 a 1 voltio es cuando está descargada la batería, ¿sí? Tengo positivo y negativo. Fíjense en la batería. Estas son dos baterías en serie en este caso porque da un 7,8 voltios, ¿sí? Ahora, la batería, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo empiezo a cargar, ¿sí? Fíjense en la imagen tengo una imagen donde estoy midiendo la batería, ¿sí? Y me da de 0,7 voltios. Eso es cuando la batería está descargada. 0,7 a 1 voltio a veces cuando está muy descargada, ¿sí? Ahora, la tensión que debería tener la batería es de 3,8 voltios a 4,2 voltios, ¿sí? Para que una vez que carguemos individualmente cada batería, vamos a llegar a un total de 7,8 voltios en adelante. De ahí ya voy a poder cargar con el cargador que tiene externo, ¿sí? Ahora en el paso 5 la fuente va a tener que tener, si vamos a hablar de la fuente, vamos a tener que tener una fuente. Podemos trabajar con la fuente de laboratorio, que es ajustable, o sea, yo puedo ajustar la corriente y la tensión. Acuérdense que la tensión es de 5 voltios y la corriente de 2 amperes como mínimo, ¿sí? Ahora, si yo no tengo en este caso, la fuente de laboratorio, puedo agarrar una fuente de PC normal. Esa tiene una salida que es, creo que el cable rojo, que es de 5 voltios, ¿sí? Yo tengo que medir, ¿sí? Y a esos 5 voltios yo tengo que agregarle una resistencia. Una vez que le agrego una resistencia, en este caso, mi recomendación es de 5 vatios, ¿sí? Que sea cerámica la resistencia, y de 0,33 en adelante está muy bien, ¿sí? Ahora, esto me permite disminuir el flujo de la tensión y bueno, y cargar tranquilamente la batería. En el paso 6, la recomendación que yo hago es, fíjense, tener en cuenta, sí, los 5 voltios, 2 amperes como mínimo. Si van a utilizar otra fuente, por ejemplo la de las netbooks, tengo que tener en cuenta la tensión de salida, por ejemplo, de 19 voltios, tiene que usar un transistor, ¿sí? A esas fuentes de las PC, o sea, de las máquinas que vendría a ser las netbooks, son de 19 voltios, ¿sí? No puedo conectar directo porque si no lo que va a pasar es que me va a quemar la batería y va a reventar. O lo que yo puedo hacer a esa va a agregarle una resistencia y agregarle un regulador, ¿sí? TL7805 recomiendo. Esa para que pueda cargar la batería. Mira, ahí voy a tener una salida constante de 5 voltios. Y tengo que tener en cuenta esto, ¿sí? Ahora, la tensión máxima que yo puedo usar es 5 voltios, acuérdense, 5 voltios, y no conectar la batería a tensiones superiores a los 5 voltios, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo dañar la batería o directamente, si le agrego más tensión de lo que tiene que, se puede reventar la batería, y es peligroso, ¿sí? A tener en cuenta.